Hola, soy el doctor Pablo Naranjo de la Clínica Elite Láser de Madrid. Hoy vamos a hablar del melasma, esas manchas marrones que padecen tantas mujeres en la zona del labio superior, de los pómulos, incluso de la frente, que han intentado tratarse previamente sin éxito o con éxito muy parcial. Primero, ¿qué lo genera? ¿Cómo se diagnostica? ¿Y cómo se trata? Empecemos por el origen. El melasma es un exceso de producción de melanina, es decir, de pigmentación marrón, por parte de los melanocitos, que son las células que generan esa pigmentación, a nivel de la piel. ¿Qué ha hecho que esas células produzcan más de lo que tienen que producir? Hace falta una sinergia entre un exceso de radiación ultravioleta por parte del sol, es decir, el paciente ha tomado, es un acúmulo de demasiados años de darle el sol sobre la piel sin protección adecuada, y además, en un momento determinado, ha habido una alteración hormonal, propia, por ejemplo, de un simple embarazo, a eso le llamamos cloasma, cuando estas manchas aparecen después del embarazo, o fruto del inicio o el cese de una medicación que influye hormonalmente a la mujer, como puede ser simplemente una píldora o medicación para tema del hipertiroidismo o cualquier otra alteración hormonal. En estos casos es muy importante saber que el simple despigmentante, la crema despigmentante de la farmacia o un peeling despigmentante no solo no va a funcionar o va a funcionar relativamente mal, sino que puede en un momento determinado, al igual que la utilización de un láser para manchas o de una luz pulsada, generar aún más mancha que la que tiene el paciente. A esto se le llama efecto paradójico en el tratamiento del melasma y se debe a una falta de diagnóstico sobre ese tipo de melasma. ¿Por qué? Porque más del 80% de los melasmas sabemos a día de hoy que tienen un componente mixto. No solo hay exceso de pigmento marrón de la melanina, sino que también hay un exceso de pigmento rojo de la hemoglobina, es decir, hay muchos vasitos debajo de esa mancha marrón que en el caso de que cometamos el error de tratar de quitar la mancha de forma tecnológicamente sofisticada, con un buen peeling, con un buen láser despigmentante, podemos oxidar el hierro que está dentro de esos vasitos y producir un depósito de hemosiderina, es decir, una oxidación del hierro que está dentro de los vasos, en cuyo caso el paciente se verá mucho peor al cabo de mes y medio después del tratamiento. ¿Cómo prevenir y cómo diagnosticar adecuadamente al paciente? A día de hoy contamos con sofisticados sistemas de diagnóstico cutáneo como es la cámara Antera. Nos permite valorar exactamente el componente vascular y el componente marrón melánico que tiene el paciente. En el caso de que forme parte de este 80% de pacientes que tienen un componente mixto, lo primero e ineludible es tratar el componente vascular. Para ello, a día de hoy, solo existen dos tipos de láseres, el láser de colorante pulsado y el láser de KTP. Son láseres vasculares muy sofisticados que van a permitir cerrar, colapsar esos vasitos superficiales. No serán necesarias más de 1, 2, 3 sesiones separadas de 3-4 semanas para poder reducir este componente vascular. Cuando veamos de nuevo al paciente con el sistema de diagnóstico, con la cámara Antera, nos daremos cuenta que hemos eliminado totalmente ese componente y podemos ahora sí tratar la mancha marrón del paciente. Curiosamente, en ese momento, cuando vamos a iniciar el tratamiento del componente marrón superficial, nos damos cuenta que el paciente está extremadamente satisfecho y no lo entiende. Si me ha tratado el médico el componente vascular y no el marrón, el de la melanina, ¿por qué ha reducido a más de la mitad en ese punto del tratamiento el componente melánico? La respuesta es que al cerrar esos vasitos que están por debajo, no solo evitamos el riesgo cuando iniciamos el tratamiento de la mancha con los láseres o con los peeling, sino que además le damos menos nutriente, hemos reducido la cantidad de vasito y por lo tanto la cantidad de nutrientes, oxígeno-nutrientes que le llegan a los melanocitos, a las células que producen pigmentación marrón. Por lo tanto, nos encontramos, cuando hemos acabado esta primera fase, con unas células que ya están menos predispuestas a generar pigmentación marrón, con por lo menos la mitad de pigmentación que tenía el paciente cuando vino y sobre todo con una situación de extrema seguridad que ahora sí nos permite tratar ese exceso de producción de melanina, ese exceso de melanina, sin riesgo ninguno de que el paciente no responda o incluso tenga un efecto paradójico, es decir, pueda ir hacia más pigmentación. Es el momento de iniciar el tratamiento con peeling despigmentantes o con láseres despigmentantes, es decir, láseres Q-switch o incluso sofisticados sistemas de luz pulsada intensa. Fruto de una sola sesión o de dos con este tipo de tecnologías, conseguiremos eliminar más del 80, 90, incluso hasta el 100% de la mancha del paciente. Ahora bien, no debemos de llevar a equívocos al paciente. Una vez que el paciente ha alcanzado esa extrema satisfacción, fruto de una primera etapa, el tratamiento vascular, quitar esos vasitos o reducir el número de esos vasitos que están debajo de la mancha marrón, y segunda etapa, y ya sin riesgo, eliminar la producción de melanina por parte de ese melanocito,
debemos de hacer conscientes al paciente de que a partir de entonces el mantenimiento del buen resultado depende solo de él. Uno, del cuidado que tenga a la hora de utilizar un buen fotoprotector, es decir, el resto de su vida deberá utilizar una crema con factor de protección solar lo suficientemente buena como para evitar que esa radiación ultravioleta del sol vuelva a estimular a la célula que genera el pigmento, al melanocito. Segundo, una pauta domiciliaria con cremas despigmentantes que aplicará por la noche para ir calmando esa célula y que el resultado que hemos obtenido, que le da extrema satisfacción, le permita mantenerse durante por lo menos 2, 3, 5 años. Ahora bien, hay un elemento que el paciente lo controla, que es volver a tener una alteración hormonal. Cierta medicación o ciertos problemas, o pueden ser tumores a nivel de tiroides o a nivel de páncreas. En este caso, el paciente solo puede poner por su parte el factor de protección, pero no evitar una alteración hormonal que se generará o no a lo largo de su vida. En cualquier caso, esta extrema satisfacción que alcanzamos durante el tratamiento del melasma, lo normal es que dure como mínimo 1 año o 2 años. Si el paciente se cuida, si mantiene una buena pauta de protección solar y un despigmentante domiciliario, podemos no volver a ver al paciente para hacerle un nuevo tratamiento durante muchos años, 3, 4 o 5 años. En el caso de que el paciente lo precise a años vista, podemos sin duda volver a repetir esta pauta terapéutica, en la cual posiblemente ya, simplemente con una sola sesión de láser vascular, sea suficiente para poder reducir esa repigmentación que genere el paciente en el futuro. Existen pues a día de hoy técnicas diagnósticas y terapéuticas para alcanzar una extrema satisfacción en el tratamiento del melasma en la mujer. Opte al mejor diagnóstico y a la mejor técnica terapéutica consultando a su médico de confianza.